Te voy a decir los 5 errores más comunes que veo a mis estudiantes cometer en Jetpack Compose y te voy a dar la solución. El primero, muy simple. Imagínense que tenemos Error Screen 1 y simplemente tiene un botón. No tiene más que eso. Es más, corramos la aplicación. Literalmente es un botón. Lo cliqueas, no hace absolutamente nada. Es un botón que le pasas el título, un icono que puede ser nuleable y un onClick. El problema está en que, por ejemplo, este botón, Error 1 Button, no es modificable. Si yo le quiero cambiar el ancho, el alto, si yo le quiero agregar más padding, menos padding, no puedo. ¿Por qué? Porque este composable no recibe un modifier. Por ejemplo, a diferencia de un button, que si nos fijamos, tenemos acceso a modifier acá, o podemos directamente hacer un mod. Y acá podemos, por ejemplo, agregarle padding, hacer que el tamaño ocupe todo el ancho, o ocupe algún tamaño en específico, cambiarle la forma, la figura, cambiarle lo que sea. Podemos blurrear, podemos hacer un montón de cosas. A diferencia de nuestro Error 1 Button, que no podemos hacer eso, porque no recibe un modifier. Entonces, el primer error es que tus composables no son modificables cuando tienen que serlo. La solución es muy simple, simplemente agregamos un modifier que tenga por defecto un modifier y en el composable padre, este acá, es el composable padre, no vamos a usar este modifier, sino que le ponemos la M minúscula y usa lo que viene en el parámetro. Entonces ahora, si nosotros corremos el código, va a funcionar exactamente igual, o debería, como ven funciona exactamente igual, pero ahora lo que nosotros podemos hacer es decirle modifier es igual a modifier.shadow, por ejemplo, y le decimos 50 dp. Y si nosotros corremos el código, van a ver que ahora sí el composable tiene una sombra. Creo que no se ve mucho por la grabación, es más, le podemos dar un spot color y le decimos que esté, por ejemplo, en rojo para que se note un poco más. Y ahora debería estar en rojo. Y ahí tienen la sombra. Entonces ahora nuestro composable es 100% modificable. Y con esto, con este error 1, te voy a dar un segundo error también, que es un error bonus que te voy a dar. Y es que nosotros dijimos que este button recibe el modifier, pero el tamaño se lo estamos hardcodeando dentro del composable. Y ahí hay un problema, porque si le decimos que ocupe siempre todo el ancho, y nosotros queremos reutilizar este composable y que ocupe, por ejemplo, la mitad de la pantalla, no podemos. Entonces, otra solución, sacamos esto acá, y simplemente, cuando llamemos al botón acá, le decimos .fillMaxWidth. Y después nosotros, si queremos, vamos a usar acá, supongamos una row, vamos a decirle que el vertical esté en el centro, le podemos dar, bueno, tenemos fillMaxWidth para que vean que funciona bien, primero que nada, funciona exactamente igual, y si nosotros queremos tener dos botones al lado, le sacamos el fillMaxWidth, continuamos, y van a ver que ahora podemos tener dos botones uno al lado del otro. A diferencia de si nosotros teníamos lo que es el fillMaxWidth de esta manera, si nosotros corremos, van a ver que no te va a dejar tener dos botones uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque el tamaño está hardcodeado dentro del composable, y no queremos eso. El segundo error, y el más importante para tu carrera, hay gente que es despedida por esta razón, es importante que lo sepas, es que no te suscribiste ni le diste like a este video. ¿Qué está pasando? Te voy a enseñar más de 7 errores que vas a cometer en Jetpack Compose y las soluciones, y no me diste like todavía, ni te suscribiste. Anda abajo, suscríbete, dale like y seguís con el video. Ahora vamos a el error número 2, que los tengo todos acá bien hechos, la verdad que increíble. Si nosotros corremos el siguiente código, es una simple pantalla, tenemos un título, tenemos un listado de 50 ítems y tenemos un botón de agregar. Si nos fijamos en el código, es una simple pantalla con un lazy column. En este caso le puse un ítem para el título, unos ítems para los textos y después por abajo de todo un ítem con el botón. Súper simple. Si nosotros vamos a lo que es el view model, tenemos un estado, que el estado es un título, y los ítems es un listado mutable de 1 a 50, que simplemente es un texto con el número de ítem. Como ven acá, ítem 1 hasta ítem 50. Y en el view model tenemos un método que cuando se aprieta el botón de agregar, simplemente agarramos state.items, que son los ítems, le agregamos un elemento, y le decimos, ok, actualizamos la cantidad de ítems. Algo básico. Pero ¿cuál es el problema? Esto acá va a ser un print, voy a mostrarlo en Logcat. Vamos a hacer un clear. Si nosotros agregamos, van a ver que dice que los ítems son 51, 52, 53, 54, 55, pero acá no están. Digamos, en el emulador no aparecen 55.
aparecen 50. Es como que si nada hubiese pasado. Pero en el logcat sí dice, mirá, hay 57. Ahora hay 58. Y si nosotros, por ejemplo, rotamos el dispositivo, volvemos para abajo y seguimos agregando, hay 59. O sea que el estado está. Pasamos por un cambio de configuración, pero el estado sigue estando. ¿Qué pasa que no se muestra en el Composable? Porque fíjate, ahora sí, cuando nosotros rotamos, sí aparece, pero no cuando empezamos a agregar. Entonces 58, si volvemos a rotar, tenemos 66, pero no se agregan al momento de apretar. ¿Qué pasa? Y es por una razón importante. Y es que Compose es inteligente, pero al mismo tiempo es medio inútil. Compose se actualiza si el estado cambia, pero no sabe detectar cuando algo mutable cambia. Entonces, en este caso tenemos en el estado un listado mutable. Cuando tenemos un listado mutable, o un mapa mutable, o un set mutable, o lo que sea mutable, por ejemplo, val x de tipo mutable, y tenemos alguna colección mutable o lo que sea, Compose no sabe detectar que hubo cambios. Es por eso que en el estado se recomienda tener clases que no sean mutables. Por ejemplo, string, por ejemplo un boolean, un entero, un listado, sin la parte de mutable, un listado, algo así. Podemos tener objetos, por ejemplo, supongamos un data class user, que tenga un user ID de tipo long, por ejemplo, que long también es inmutable, un nombre que es una string inmutable, podemos tener, ¿qué más? Lo que sea, cualquier objeto que sea inmutable es lo que Compose necesita. Entonces, en este caso la solución es muy simple. Sacamos la mutable y le ponemos que es un listado inmutable, a fin de cuentas, y en el viewModel no se agrega de esta manera a lo que es el listado de ítems, porque es inmutable, no existe el punto add. Simplemente se hace lo siguiente. Hacemos un más y le decimos, bueno, ahí me lo autocompletó. Pero básicamente lo que hace esto es, agarra el listado que tenemos en el estado, hace una copia y le agrega este elemento. Entonces ahora si nosotros corremos el código, bajamos, tenemos 50, vamos a hacer un clear del logcat, agregamos y ahí tenemos 51 y el print dice 51. Agregamos 52, 53, 54, 55 y si nosotros por ejemplo rotamos el dispositivo, seguimos teniendo, si me deja bajar, 55 elementos. Y de vuelta agregamos 56, 57. Entonces, bien resumido, el problema es que estás usando cosas mutables en el estado cuando Compose no detecta cambios en lo que es mutable. Por lo que tenés que usar siempre objetos inmutables. El tercer error es lo que es la falta de conocimiento en los modificadores. ¿A qué voy con esto? Imagínate que querés tener el botón de continuar abajo de todo. La imagen la querés como está, el título como está, la descripción como está, pero el botón de continuar abajo de todo. Esto es un patrón muy común en los onboardings. Por ejemplo, este onboarding de acá tiene el botón abajo, este de acá tiene el botón abajo. Veamos, este de acá tiene el botón más o menos abajo de todo. Este de acá tiene el botón abajo de todo. Entonces, es muy común en los onboardings. Este de acá, por ejemplo, ahí abajo de todo está el botón. Es muy común en los onboardings tener un botón abajo de todo. Puede ser abajo de todo y que ocupe todo el ancho, como este caso. O puede ser un botón chiquitito abajo de toda la derecha. En este caso, ¿cómo lo harías? Hay varias opciones. Por ejemplo, alguien me puede decir, ok, tengo una columna, yo lo que hago es creo un box. Entonces, es algo que me pasó a mí también, sépanlo. Pero creamos un box, vamos a importarlo. Agregamos la columna esta dentro del box. Y el botón no va a ser parte de la columna, sino que es parte del box. Por lo tanto es acá. Y le decimos fillMaxWidth.align y le decimos que esté bottom center, por ejemplo. Y debería estar bien. Esto acá, content alignment, sería más top center. Y continuamos. Funciona. Usamos un box y funcionó perfectamente. ¿Cuál es el problema? El problema está en que estás agregando más composables de lo que realmente necesitas. Y eso hace menos performante a tu aplicación. ¿Cuál es una solución bastante mejor? El box lo sacamos. Lo dejamos como estaba. Este botón lo sacamos. Y tenemos que borrar. Ahí va. Volvemos a dejar el botón como estaba. Es más, si corremos el código, este align lo sacamos. Si corremos el código va a volver a como estaba antes. Pero lo que hacemos es, hay un modificador en los modifiers que te permite agregar un spacer que ocupe desde el final del texto, que es acá abajo, porque es una columna,
que ocupe desde el final del texto hasta abajo de todo, es decir, que ocupe todo este alto de la pantalla, menos el tamaño del botón, que es decir, hasta acá, por ejemplo. Y eso es, vamos a agregar acá spacer, eso es no height, pero weight. Que weight, y esto es con 1F. Si nosotros corremos el código, van a ver que funciona exactamente como nosotros queremos. Tenemos la imagen como queríamos, el título como queríamos, la descripción como queríamos, un espacio que ocupa todo el alto de la pantalla, menos lo que ocupa el botón y el botón. Es exactamente como queríamos. Este es justo weight, es uno de los atributos o uno de los modificadores que la gente menos usa y es súper infravalorado. Y si nosotros queremos, por ejemplo, como vimos en las imágenes, un botón abajo de toda la derecha, también se puede hacer. Le sacamos el Fill Max Width, porque no necesitamos. El weight se lo dejamos y simplemente le decimos al modifier align end. Que en este caso es, alignment.end. Y coma. Si nosotros corremos el código, el botón va a estar abajo de todo a la derecha. Entonces, el modifier de weight y el modifier de align, tampoco veo mucha gente que los use, son muy útiles. Es más, si le sacamos el align, va a estar en el centro. Pero son cosas muy útiles que la gente no usa. Como ven, está en el centro. Entonces, te recomiendo mucho que averigües qué otros modificadores tenemos, o qué otros modificadores existen en lo que es Compose, y aprendas a usarlo, porque cosas como esta te van a ayudar en la performance un montonazo. Ahora vamos al error número 4. Y el error número 4 es, el anterior fue falta de conocimiento en lo que son modifiers. En este caso es falta de conocimiento sobre los composables que existen. En este caso, por ejemplo, tenemos un texto que es cliqueable y un icono que es cliqueable. Pero, si te fijas, el clic se hace muy sobre el texto y muy sobre el icono. Nosotros tenemos dedos relativamente grandes. Es muy difícil acertarle a este iconito que es chico o a este texto que es relativamente chico a nivel altura. Entonces hay dos soluciones. Uno puede decir, muy fácil, le agrego un padding de 16 dp, por ejemplo, al texto, y un padding de 16 dp a lo que es la imagen, y problema resuelto. Sí, esa es una solución. Si te fijas, ahora el icono es un poco más cliqueable y el texto es un poco más cliqueable. Pero los de Jetpack Compose sabían que existe lo que es texto cliqueable o iconos cliqueables y crearon composables específicamente para eso. Por ejemplo, el de texto es un text button. El on click de vuelta, vamos a agregar este toast. Eso. Y adentro iría un texto. Esto acá lo podemos borrar. Y lo mismo con, por ejemplo, el icon button. Icon button que tenga como clic esta parte de acá. ¿Por qué me hace esto? No sé. Pero esta parte de acá. Y adentro tenga, a fin de cuentas, un icono. Vamos a copiar y pegar. Y le vamos a sacar todo esto acá. Si nosotros corremos el código, y ahora como ves el texto es cliqueable de una manera, primero de todo, más estética. No es un cuadrado así gigante, sino que es un círculo, tiene su propio color y demás. Y este es el padding correcto que recomienda Material. Lo mismo con el icono. El icono ahora el clic es un círculo, es más estético y encima es correctamente accesible. Entonces, el anterior fue falta de conocimiento sobre modificadores. Este es falta de conocimiento sobre lo que son composables existentes. Vamos con el error número 5. En este caso tenemos una página o un formulario para registrar un usuario o crear una cuenta. Acá también se puede agregar un modifier.wait si es lo que queremos. Y esto acá funciona correctamente. En este caso no le agregué lógica, así que si apretás no pasa nada. Pero funciona correctamente, es una página decente. ¿Cuál es el problema? El error está en no entender que nosotros dibujamos pantallas no solo para nosotros, sino que para gente más grande y más chica. Hay gente que no puede leer correctamente. Entonces, ¿qué hace esa gente? Va a la configuración del celular, busca lo que es el tamaño de la fuente y la suele aumentar. Y suele aumentar un poco el display. Hay gente que usa... Te digo porque conozco gente grande, por ejemplo mi abuela usa el teléfono así, al máximo todo. En este caso vamos a, supongamos así y así, por ejemplo. Algo se ve perfectamente y algo que puede ser muy común. Si nosotros volvemos a la pantalla, ¿qué pasó? El nombre lo podemos escribir, lo que es el apellido también, lo que es el email también. Este botón también lo podemos chequear, pero no puedo apretar el botón de crear la cuenta. Y esto es un error que me pasó a mí
Y he visto empresas grandes que tienen aplicaciones que les pasa este problema. Y la solución es muy simple. Hay gente, a mí me ha pasado, que dije, ok, la solución es agregar un lazy column y que cada uno de estos sea un ítem. Y problema resuelto. Eso funciona, es una opción válida, no la recomiendo, pero es una opción válida. La solución realmente correcta es, de vuelta, en el modifier de una columna, existe lo que es un vertical scroll. Y acá le pasamos lo que es un scroll state. En este caso, por defecto es remember scroll state. Súper simple, lo importamos. Acá básicamente, es más, podemos crear una variable si queremos. Por ejemplo, val scroll state es igual a esto. La razón por la cual la gente suele crear variables es porque nosotros ahora podemos hacer cosas como, por ejemplo, scroll to. Entonces podemos, si queremos, de alguna manera, scrollear arriba de todo. No es el caso, entonces no hace falta tener una variable, pero bueno, la dejamos. Entonces, con el vertical scroll, si nosotros corremos el código, esto sigue funcionando exactamente igual, pero podemos scrollear. Algo muy básico, pero la aplicación ahora funciona. Y si nosotros volvemos a tener la tipografía que teníamos antes, es decir, que lo ponemos, por ejemplo, al mínimo, o bueno, no al mínimo porque no se ve nada, pero algo así, y volvemos, la aplicación sigue funcionando exactamente igual, el scroll no afecta, es decir, estoy scrolleando y no pasa nada, por lo que solo se scrollea si los elementos se van de la pantalla, lo cual es el comportamiento que queremos. Entonces mi recomendación es, en toda pantalla que requiera acción, que tenga un tipo de acción, por ejemplo el botón de crear cuenta, y es una columna, como es este caso, agreguen un vertical scroll. Por más de que sea, como digo, un vertical scroll sin variable, es un vertical scroll que no se use más que para scrollear, lo agregan. Es importante porque si no te pasa esto, de no puedo registrarme, no tengo usuarios que se registren porque no me di cuenta que programé para pantallas chicas o para tipografías chicas y no para gente, por ejemplo, mamás, papás, abuelas que realmente tienen la tipografía alta. Y por llegar hasta acá te quiero dar un último error, un error bonus. Te dije que iban a ser 5, te di 1 bonus en el error 1 y ahora te doy un bonus extra. Así que te doy como 7 errores. Pero bueno, te quiero mucho. Entonces, ¿cuál es el error? En este caso tenemos una pantalla, es un box con un texto súper simple. Es un error, como digo, es un error no tan grave. Y es que yo personalmente recomiendo que todas las pantallas tengan un scaffold. Es decir, que el compose al padre sea lo que es un scaffold. En este caso, esto lo sacamos. Y esto iría acá. Entonces, si nosotros corremos, es un cambio súper chico. Pero si nosotros corremos, la pantalla se mantiene igual. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja de tener scaffold o de usar scaffold en todas las pantallas es que scaffold por defecto tiene muchas cosas de material que nosotros solemos usar. Por ejemplo, una top bar. Vamos a venir acá y decimos top bar. Y acá tenemos, bueno, podemos tener ¿qué podemos tener? Una center align top bar con un título que sea un texto. Hola, por ejemplo. Oh, error 6, me gustó esa. Error 6. Y me estoy olvidando de algo. Y bueno, hay que, digamos, experimental. Y tenemos ese tipo de cosas. Tenemos un floating action button, por ejemplo. Floating action button. Podemos tener, floating action button. Podemos tener acá un floating action button. Que sea, supongamos un... continuar. Entonces, como ves, el scaffold te ofrece muchas cosas. Y ahora tenemos un floating action button. En este caso debería ser en realidad un texto, perdón, no un button. Uy, apreté mal. Y como ven tenemos el botón de continuar. Le podés agregar padding y demás, o podés hacer lo que sea. Por lo general es un icono. Icon, icons.default.plus, por ejemplo. Oh, no hay. Done. Ahí está, ese es bueno. Y content description lo ponemos en null, o bueno, en done. Y como ves, tenemos un floating action button con el, digamos, el clic. Entonces yo recomiendo en todas tus pantallas tener como padre, como composa del padre, un scaffold. Pero acá seguramente notaste que hay un problema. Hay dos. Uno es, tenemos cosas en rojo. Y la otra es, nosotros tenemos un texto acá, error 6, lo que sea, que no aparece, desapareció. El tema es, ese texto está abajo de este top bar. Entonces, si te fijas en el error rojo, te va a decir que los composables que están dentro del scaffold tienen que tener modifier es igual a
modifier.paddingIt. Y este .it hace referencia a, en este caso como es acá, padding values, que viene del scaffold. Acá le podemos poner, por ejemplo, si querés, padding values. Y acá le decimos padding values. Yo personalmente no le pongo nombre, yo lo uso como it y listo. Pero como es, ahora sí aparece este texto. Y esto acá de padding values, que de vuelta lo voy a dejar en it, que me gusta más, lo que hace es, agarra el tamaño del top bar, porque lo tenemos acá, y le agrega al padding. O también tenemos supongamos, podemos tener acá un bottom bar, agarra también lo que está dentro del bottom bar, supongamos que tenemos un botón, no sé, por ejemplo. Agarra también lo que está dentro del bottom bar y le agrega padding. Entonces, si te fijas ahora el floating action está arriba del bottom bar. Y si nosotros tuviésemos texto, es más, lo podemos ver. Vamos a agregar acá una columna. Tenemos otro texto abajo de todo. ¿Cómo va a estar abajo de todo? Porque tenemos, si queremos, un spacer modifier.weight 1f. En este caso, al ser dos elementos, podríamos usar vertical arrangement, pero no importa. Entonces 1f. Y como es, está abajo de todo, pero arriba de lo que es el bottom bar. Si nosotros sacamos el bottom bar, entonces va a estar abajo de todo literalmente. Entonces, como te digo, scaffold es muy importante para todas las pantallas. Yo lo uso como padre en todas las pantallas, ya que suele tener cosas que uso en mi día a día. Entonces, el error acá es no entender que, como digo, es un error más o menos, es aprender que scaffold es muy útil como padre de nuestros composables, o de nuestras pantallas, mejor dicho, ya que nos ofrece muchas cosas de material. Yo personalmente uso mucho lo que es el top bar y uso mucho lo que es el snack bar host, que es para mostrar lo que es un snack bar. Te acabo de dar más de 6 errores comunes y sus soluciones sobre Jetpack Compose. Si querés seguir mejorando como programador Android, dame like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un abrazo.